Muy buenas tardes. Esta misa hoy la celebramos por la salud de Claudia Viso, que está enfermita, Nidia Serpa, Arle Urriola, Judith Mendoza, Reinaldo del Petre, Henry del Petre, por la salud y fortaleza espiritual de los servidores de Jesús, José y María, por Diego Andrés, Edita Pájaro y Diego Cruz. Y vamos a celebrarla también por las almas en los 8 meses de Carlos Ederi, de Alexis Domínguez, por las personitas que murieron asfixiadas en ese camión ayer, por Josefina Maura, Jesús Rafael Grau, Pedro y Damiana Agudelo, Roberto y Beatriz Perdomo, Paula Casilimas, José María Vargas y Mauricio Rabé. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que concediste al obispo San Ireneo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del profeta Amós. Escuchen, israelitas, las amenazas del Señor contra ustedes y contra todos los suyos, a quienes hizo salir de Egipto. Así como yo no me di a conocer más que a ustedes entre todas las naciones de la tierra, así también los castigaré a ustedes de un modo especial por todas sus maldades. ¿Emprenden acaso 2 hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? ¿No ruge el león en la selva porque ha cazado una presa? ¿No resuena en su guarida el rugido del cachorro porque tiene algo que comer? ¿No cae un pajarito en la trampa porque alguien la ha armado antes? ¿Se levanta del suelo una trampa antes de que haya caído algo? ¿Resuena la trompeta en una ciudad sin que se alarme toda la población? ¿Sucede alguna desgracia en un pueblo sin que venga el Señor? En realidad, el Señor Dios no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. Así como nadie queda impertérrito al oír el rugido del león, así también se negará a profetizar cuando escuchan lo que le habla el Señor. Los he estremecido como estremecí a Sodoma y Gomorra, y quedaron ustedes como un tizón sacado del fuego. Sin embargo, no se han vuelto a mí. Yo te seguiré tratando peor aún, Israel. Y ya que te voy a castigar así, prepara
guíame con justicia. Tú no eres un Dios que habla maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con justicia. Espero en el Señor, confío en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió a la barca y lo seguían sus discípulos. Se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se le acercan y lo despiertan diciéndole: «Socórrenos, Señor, que nos hundimos». Jesús les dice: «Gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo?». Después se pone en pie, da una orden a los vientos y al mar y todo queda tranquilo. Aquellos hombres llenos de admiración exclamaron: «¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen?». Palabra de Dios. Hoy la Iglesia celebra la festividad de San Ireneo. San Ireneo fue un hombre que nació hacia el 125-130 de nuestra era, en Esmirna, lo que hoy es Turquía. Y San Ireneo espiritualmente es considerado el nieto de San Juan, porque el maestro de San Ireneo fue San Policarpo, y San Policarpo fue discípulo de San Juan en Turquía. Pero lo que San Ireneo va a construir, había un gran comercio entre esta zona de Turquía y Marsella. Entonces iban y venían, era como decir hoy el comercio que puede haber entre Londres y Nueva York. Eran dos centros muy importantes y viajaban y venían filósofos griegos, sacerdotes, y el cristianismo se expandió así. Entonces había un pueblo, los galos quedaban casi en el centro de Francia, y allá va a parar un día Ireneo. Ireneo en griego quiere decir hombre de paz. Pero Ireneo le toca vivir una época dura, cuando Marco Aurelio, sobre el año 170, empieza esa persecución, fortalece la persecución contra los cristianos, empieza a entender que si él no hace algo, a él lo mandan de mensajero para que hable con el Papa, para que los ayude, porque la Iglesia en aquella época estaba muy dividida. Pero aquí es cuando San Ireneo empieza a hacer, mira esto, San Ireneo por sus 5 grandes obras fue nombrado este año, en enero del 2022, creo que fue el 21 de enero,
del 2022 que el Papa Francisco lo nombra doctor de la Iglesia. Pero había una expresión que decía que rozamos el manto de Cristo cuando escuchamos o leemos las palabras de San Ireneo. Es un hombre de la antigüedad que es muy moderno. Si ustedes leen algo de él, parece que lo hubiese escrito hace menos de 6 meses. Y había una cosa que él redactó que se llamó la regla de la fe, que es prácticamente lo que se conoce como el primer credo de la Iglesia Católica. ¿En qué deberíamos creer nosotros los católicos? Y él era muy apegado a una cosa que decía la tradición de los apóstoles, porque es que San Juan vivió con nuestro Señor. Policarpo fue discípulo de San Juan, le contó todo al pie de la letra. Y San Ireneo fue discípulo de Policarpo. Y él entraba a dialogar y a enseñar. Acuérdese que en esa época había casi que una Biblia por ciudad, no era que cada uno andara con una Biblia. Entonces, como él no tenía mucho acceso a la Biblia, se la aprendió de memoria. Ahora entendí por qué mi hermano se sabe la Biblia de memoria, porque se basó en San Ireneo. ¿Ustedes han visto una película que se llama The Book of Elijah? Sí, es un libro, es una película bien interesante, porque ocurre en una época en la cual los Estados Unidos están destruidos y él tiene que atravesar Estados Unidos para llevar hasta el otro lado de la nación la última copia que queda de la Biblia. Y entonces él es ciego y va luchando, pero cuando él llega le han quemado esa última copia. Pero es que se les olvidaba que el secreto de la película, se los voy a decir para dañarles el final, sí, es la parte mía que es cruel. El secreto es que la última Biblia era él, se la sabía de memoria y empieza a narrarla. Ahí les dañé la película, pero véanla, es muy buena. Pero miren esto. Él decía, San Ireneo, que en esa tradición de los apóstoles, la tradición no la vemos nosotros como ese paquete anquilosado en el pasado. La tradición, cuando dicen, no, es que esto es tradición de nuestros padres, ven como es que, la expresión de muchos es que a mí me bautizaron, sobre todo nuestros hermanos protestantes, que aún no entiendo por qué protestan, es el paquete. Yo estoy bautizado en la Iglesia Católica porque mi padre me bautizó, porque mi abuelo me bautizó, pero cargan con eso como si fuera un paquete. Y decía que la tradición en aquella época, basado en el latín, no era una palabra, sino era un verbo. Era activo, la tradición era activo, por eso en latín es trado, tradis, tradere. Creo que me entendieron más claro cuando hablé en latín. Y entonces decía que esa tradición había que vivirla. La tradición no es para cargarla como un fajo que pesa, sino había que vivirla. Y entonces, cuando empieza la persecución de Marco Aurelio, a él ve cómo los cristianos son vapuleados, asesinados, violados, despojados. Pero en aquella época, si tú eras ciudadano romano, tenías la gran ventaja de que morías decapitado, gracias a Dios. Porque si no eras romano, eras sometido a las torturas más terribles del mundo por no ser romano. Un romano, cuando era condenado a muerte, era decapitado. Ve a ver si uno tiene la elección de decir eso. Pero cuando a él lo seleccionan para que vaya a hablar con el Papa, la carta dice, se presenta como un hermano, como un evangelizador, pero él ya era obispo de León, fue el segundo obispo de León. ¿Por qué? Porque en esa persecución cogen al primer obispo de León, que lleva, por cierto, un nombre muy curioso hoy en día, Potín. Dije Potín. Y a él lo meten, y es tanto lo que lo torturan, lo meten en una cárcel y él muere en una cárcel al poco tiempo. Y luego nombran a Ireneo como el segundo obispo de León. Pero él centra todo en algo bien interesante. Él unifica todas esas herejías. Pero he aquí una técnica que él usa contra los gnósticos.
Los gnósticos creen en una dualidad. Dios no puede ser hombre, el hombre nunca puede ser Dios. Solo llegamos a la salvación a costa de un esfuerzo brutal del hombre. Y los gnósticos en ese esfuerzo decían que solo conoceríamos la verdad a través del conocimiento. Gnosis, conocimiento. Y esta es la parte que me encanta y que voy a empezar a utilizar con ustedes de ahora en adelante, es cuando usted se enfrente con otro, estudie bien al otro. Y él empezaba a argumentarle al otro su teoría. ¿Sí me explico? O sea, y eso inconscientemente yo siempre lo hice para defender que nosotros los católicos no adoramos imágenes, no adoramos a la Virgen, no adoramos a los santos, para explicarle a los protestantes. Entonces él utilizaba la técnica que alguna vez hablamos aquí, la técnica del aikido. ¿Sabes cuál es esa técnica, no? En karate, cuando te van a pegar, yo utilizo la fuerza de mi adversario para que se venga hacia mí y se caiga. Él lo hacía con una teoría que se llamaba la teoría del absurdo. Yo demuestro tu error aprendiéndome tu teoría y tu punto de vista y te muestro tus errores. Pero eres tú quien va a descubrir que está equivocado, porque no se trata de doblegar al otro, se trata de que el otro se dé cuenta que está equivocado desde su posición, lo cual en latín le decían absurdos teorema, la teoría del absurdo. Y entonces él con esa teoría empieza a construir, y construye una cosa dogmática bien interesante que se llamaba la preparación para la fe. Prácticamente redacta el primer catecismo. Pero ¿en qué consistía la teología de San Ireneo? A ustedes, si yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre cuerpo, espíritu y alma? ¿Cierto que hay una confusión ahí? Sí, no. Sí, bueno, dijeron sí. Bueno, van a seguir con la confusión. ¿Por qué? Dice, su teología se basaba únicamente en las escrituras. Él era escriturista a profundidad y decía que el hombre había sido hecho a imagen de Dios. Ser hombre es progresar en la semejanza de la perfección hacia Dios. Miren qué interesante es esto. Y él trataba de decir, mire, es que la perfección no es un estado final del hombre. Aún más, cuando muramos y estemos allá en el cielo, nunca terminaremos de aprender la perfección ni toda la sabiduría de Dios. Nuestro deleite será buscar cada día esa sabiduría y esa perfección de Dios por toda la eternidad. El hombre que cree que ya es sabio, ya está terminado. Entonces, aquí es cuando hay una palabra lindísima con la que yo quiero que hoy entendamos esto que estamos explicando. Decía algo bien lindo. La gloria de Dios es el hombre vivo. Y la vida del hombre es la visión de Dios. La visión de Dios tiene que ser y nacer desde el interior de nosotros. Aquellos que andan por la vida buscando apariciones de la Virgen en los espejos, en las nubes, en los árboles, estamos equivocados en el sentido que el Señor quiere que nosotros tengamos esa visión de Él, pero que salga desde adentro, porque es Dios quien nos transforma, basados únicamente en esa transformación. Él va a utilizar nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Qué lindo es entender que Dios, que lo creó todo, no redimirá a ese hombre sino con su propia participación. Yo tengo, ¿cómo es esa participación? Yo tengo que aceptar a Cristo, yo tengo que aceptar los sacramentos, yo tengo que creer en la palabra de Dios, pero es abrir esa puerta de nuestro corazón lo que nos permite entrar al conocimiento profundo de Dios.
Y eso solo se alcanza a través de la oración. Cuando entendemos que San Ireneo lo que nos está presentando aquí es esa ternura de la confianza total y absoluta en Jesús. Es ese abandono, es cuando entra el Evangelio. El Evangelio de hoy es: el Señor estaba dormido. Pero él no se levantó diciendo: ay no, qué pena con ustedes que me quedé dormido, estaba un poco cansado, es que estaba curando a paralíticos y eso me deja agotado. No, el reclamo de Jesús fue: hombres de poca fe, ¿por qué no confían en mí? Cuando vemos ahora que estamos ante este cataclismo, crisis en los combustibles, la guerra de Ucrania, el cisma que se está generando en Alemania, y vemos, pero Dios, ¿cómo permite esto? Todo mal, todo bien que Dios permite es para el bien de todos nosotros, porque nuestro camino final tiene que ser la búsqueda de la perfección de Dios. Sed perfectos como mi Padre es perfecto, nos enseña el Señor. Por eso así, había una teoría que decía que la felicidad de Dios era haber creado al hombre, pero la plenitud de esa felicidad se llama la redención, porque su criatura favorita está sentada en esas butacas, cada uno de ustedes. Es la criatura favorita, somos nosotros lo que Dios más ama. Con panza, celulitis, estrías, pero Dios te quiere. Sin pelo, con todos los defectos. Peleona, remilgada, egoísta, envidiosa, maloliente, pero Dios te quiere. Eso es lo que tenemos que aprender. Somos la criatura favorita de Dios. Y por eso ese Dios se hace hombre. Por eso ese Dios viene a buscarnos y nos llama en cada misa: hijitos, déjenme protegerlos, vengan a mí, que yo los quiero proteger para mostrarles lo que les he construido por toda la eternidad. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digámosle con fe: te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, roguemos al Señor. Por todas nuestras autoridades civiles y colaboradores para que promuevan el bien común, oremos al Señor. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los inmigrantes, por esas personitas que buscando una mejor vida para ellos y sus familias murieron terriblemente en ese camión, oremos al Señor. Por Ucrania, que sigue siendo bombardeada cruelmente, y hoy murieron otras personitas en un bombardeo en un centro comercial, oremos al Señor. Por todos los moribundos, porque no les entre la tentación de renunciar al Señor en el último minuto, roguemos al Señor. Por todas las almitas de nuestros seres queridos, los que hemos orado hoy, para que el Señor ya los tenga en ese banquete eterno, roguemos al Señor. Y en el silencio de nuestros corazones vamos a solicitarle al Señor su guía en nuestras intenciones personales. Oremos. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que su misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor.
seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este fino fruto del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de San Ireneo, y que nos obtenga amar la verdad, para que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Ireneo, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente una señal de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. Oremos. Por estos sagrados misterios te rogamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer en la fe por la que gloriosamente murió San Ireneo, y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Me contaron por ahí que había una parejita que hoy estaba cumpliendo 35 años de de casados. ¿Dónde está la parejita? Vengan para acá. $35 años, wow. Segundo. Un momento. Ya. Que siempre tengo aquí separada cada página, pero no sé por qué me salía martirio. ¿Cuántos años están celebrando? 35. ¿Y tú? 36. Sí, bajo el agua. Bueno, ¿tu nombre es? Rita. ¿Y tú? Luis Alfredo. Bueno, querido Rita y Luis Alfredo, el matrimonio debe ser para ustedes el camino de santidad que Dios los llama a recorrer. La santidad es amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, así como amó y ama a Cristo. Es Cristo quien quiere comprometerse siempre con ustedes a acompañarlos con su gracia, para encender ese primer amor que los unió y así su matrimonio llegue a ser verdaderamente santo. En este espíritu imploremos juntos al Espíritu Santo. Los invito a tomarse de la mano, párense el uno frente al otro, para renovar el compromiso de amor que los unió en el sacramento del matrimonio. Al renovar el sacramento, ¿están dispuestos a continuar amándose y respetándose mutuamente durante toda la vida? Sí, Sí estamos dispuestos. sí estamos dispuestos. No te veo muy convencido, grítalo. Sí estamos dispuestos. ¿Quieren esforzarse para hacer de su hogar una iglesia doméstica, presencia viva del amor de Cristo por su iglesia? Sí queremos esforzarnos. En comunión con Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿creen ustedes que han sido elegidos para vivir como pareja una vocación de santidad matrimonial y familiar en medio del mundo, dando testimonio del Evangelio y haciendo realidad el reino de Dios en la vida familiar? Sí creemos. Por lo mismo, ¿están dispuestos a continuar educando con un amor responsable y generoso los hijos que Dios les ha concedido y a llevarlos cada día a una vivencia más rica del Evangelio de Cristo y de las enseñanzas de su iglesia? Sí estamos dispuestos. Estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren renovar el sacramento del matrimonio que los une en una profunda alianza de amor, les pido que expresen su mutuo amor ante Dios y la iglesia. Repite conmigo. Yo Luis Alfredo, nuevamente te recibo a ti nuevamente te recibo a ti, Rita María, como mi esposa como mi esposa, y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo, prometo ante Dios Padre y la iglesia prometo ante Dios Padre y la Iglesia, continuar siéndote fiel en lo favorable y en lo adverso, continuar siéndote fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, con salud o enfermedad, y así seguir amándote y respetándote todos los días de mi vida. y así seguir amándote y respetándote todos los días de mi vida. Quiero entregarme a ti para siempre, Quiero entregarme a ti para siempre, como Cristo se entrega y ama a la iglesia, como Cristo quiere y ama a la Iglesia, y continuar profundizando contigo la comunidad santa y continuar contigo profundizando la comunidad santa y fecunda que y vivimos, fecunda que vivimos. para gloria de la Santísima Trinidad. Para la gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Yo, Rita, Yo, Rita María, nuevamente te recibo a ti, nuevamente te recibo a ti, José Luis Alfredo, como mi esposo, como mi esposo, y con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, prometo ante Dios y la iglesia continuar siéndote fiel, prometo ante Dios y ante la Iglesia continuar siéndote fiel, en lo favorable y en lo adverso, en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, con salud o enfermedad,
y así seguir amándote, y así seguir amándote, respetándote todos los días de mi vida. respetándote todos los días de mi vida. Quiero entregarme siempre a ti, Quiero entregarme siempre a ti, como la iglesia se entrega y ama a Cristo, como la iglesia se entrega y ama a Cristo, y continuar profundizando contigo la comunidad santa y continuar profundizando contigo en la comunidad santa y fecunda que vivimos, y fecunda que vivimos, para gloria de la Santísima Trinidad. para gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Así sea, todos, así sea. Ahora los invito a todos a rezar en silencio la oración que el Señor nos enseñó para que todos los matrimonios siempre se conserven en unidad. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Padre y Dios nuestro, Dios de alianza, por intercesión de nuestra Madre y Reina y de nuestro Padre, te pedimos bendecir y hacer resplandecer tu rostro sobre estos hijos tuyos y su familia. Otórgales siempre tu gracia, tu amor y tu paz. Renueva en ellos la gracia del sacramento del matrimonio y haznos crecer en santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¿Puede besarla? Felicidades. La misa ha terminado. Vamos en la paz del Señor. Amén. Gracias.